Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Ahora sería entonces la represión contra los trabajadores electricistas. Muy buenas noches, compañeras y compañeros. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a nombre de todos los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas la invitación que nos hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos en su capítulo México para estar presentes el día de hoy en esta audiencia transversal donde se abordará la represión de movimientos sociales en nuestro país. Y precisamente sobre este infame tema de la represión que versa nuestra ponencia titulada Violencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia el Sindicato Mexicano de Electricistas, para explicar el ruinoso papel que asumió el máximo órgano de justicia del país en todo el proceso jurídico seguido por el Sindicato Mexicano de Electricistas tras el ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro que dejó sin empleo a 44,000 trabajadores electricistas. Quisiera hacer una recapitulación de los hechos sucedidos en la noche de este sábado 10 de octubre del 2009, en que dio inicio la extensa lista de atropellos y arbitrariedades perpetradas en contra de nuestros derechos laborales y nuestros derechos humanos a raíz de la forma autoritaria asumida por el presidente Felipe Calderón Hinojosa para materializar su infamia. El encubierto golpe de Estado en contra del sindicato cobró forma un día antes de que en la cadena nacional el mandatario saliera a esgrimir sus insustanciales razones de la inviabilidad financiera de la entidad y los inexistentes privilegios laborales amparados en la sombra de la noche y un silencio operativo elementos del ejército disfrazados de policías federales irrumpieron en los centros de trabajo para desalojar a punta de metralla a nuestros compañeros, una escena propia de las dictaduras militares que asolaron en los países de América Latina en las décadas de los 60s y 70s, que creían desterradas en los países democráticos del nuevo siglo. Fue así que el domingo 11 de octubre, las instalaciones de la paraestatal amanecieron tomadas y resguardadas, tan solo para blindar las oficinas centrales de luz y fuerza ubicadas en el circuito interior y Marina Nacional. Se utilizaron más de 6,000 elementos. El gobierno panista había recurrido al uso de la fuerza, relegando todo diálogo con los trabajadores afectados. Ante la falta de argumentos para explicar a la nación sus perversas razones, el plan para quitar en medio al Sindicato Mexicano de Electricistas, entregar el multimillonario negocio de la fibra óptica a los amigos de Calderón y abrir de par en par las puertas de la industria eléctrica a las transnacionales, empezaba a consumarse. De manera inédita, una hora después del cometido despojo laboral, el gobierno publicó una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación al filo de la medianoche el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, firmada por Felipe Calderón. Otro elemento a resaltar en esta recapitulación de este momento mismo al que la Policía Federal, o mejor dicho, los militares bajo el camuflaje de la PFP, desalojaron violentamente a los trabajadores del ME la noche del 10 de octubre. Aún no entraba siquiera oficialmente en vigor el decreto y la implacable orden del entonces exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, generó una situación de despido injustificado, pues ni la empresa ni el gobierno federal dieron nunca aviso por escrito de la brutal expulsión, violando con ello lo previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la falta de aviso al trabajador o a la Junta por sí solo bastará para considerar que el despido fue injustificado. Además, los trabajadores no abandonaron sus puestos por voluntad propia, sino que fueron obligados a hacerlo con lujo de violencia. Para el Sindicato Mexicano de Electricistas se abrieron entonces tres flancos de acción: uno en el terreno político, donde las movilizaciones y acciones de resistencia han jugado hasta hoy un papel vital; dos, en el terreno legislativo, donde se trató que el Congreso apoyara una demanda de inconstitucionalidad por ser del ámbito parlamentario y la facultad de legislar en materia de energía; y el último, en el terreno jurídico. El 13 de octubre del 2009, el entonces director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, Luis Miguel Álvarez Alonso, en su papel de liquidador, solicitó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones individuales que mantenía el sindicato con luz y fuerza del centro, así como la cancelación de su contrato colectivo de trabajo y la imputabilidad de la figura del patrón sustituto. Curiosamente, y tal como lo habían adelantado los funcionarios de Calderón,
Después de anunciado el decreto de extinción desde el inicio, el SAE cimentó su demanda bajo el argumento de que las terminaciones laborales con el SME eran conducentes por tratarse la decisión fascista de un asunto de causa mayor. El 28 de octubre del 2009, el cuerpo jurídico del sindicato presentó una demanda de amparo reclamando, entre otros actos inconstitucionales e ilegítimos, los acuerdos dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 13 de octubre, pues era urgente detener la acumulación de atropellos cometidos en la dependencia, para precisar los elementos que no únicamente neutralizaran la terminación de las relaciones laborales, sino fortalecieran la sustitución patronal configurada desde el momento mismo que la Comisión Federal de Electricidad tomó posesión de las instalaciones, los equipos y herramientas de trabajo que venían utilizando los electricistas del SME para no interrumpir el servicio, aun cuando el SAE argumentara que dichos implementos no se habían transferido a su patrimonio. El 10 de octubre del 2009, Guillermina Cutiño Mata, juez de primera de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y quien recayó el análisis de la causa del SME, dictaminó como válido el decreto presidencial invocando la Ley de Entidades Paraestatales, donde se establece que un organismo descentralizado que se crea por decreto puede ser extinguido por otro decreto. En síntesis, ignoró lo ponderado por los abogados del sindicato, en el sentido de que el decreto que dio vida a luz y fuerza fue en cumplimiento del estricto de una disposición emanada del Congreso, no por un simple capricho del Ejecutivo o una decisión unilateral como la adoptada por el expresidente Calderón. En la etapa de revisión, el asunto llegó hasta las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que el 24 de marzo del 2010 ejerció su facultad de atracción para conocer del caso a través de su segunda sala, ratificando la sentencia de la juez Cutiño el 5 de julio del 2010 y dando la pauta a los funcionarios del gabinete buscaran enterrar ante la opinión pública la lucha del sindicato, al señalar que los electricistas, al perder su defensa legal ante la máxima instancia, se quedaban sin recursos jurídicos a su favor. Tramposamente se guardaron de comentar al país que si bien la Suprema Corte aceptaba la constitucionalidad del decreto, dejaba a salvo la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sindicato. Sin embargo, los ministros se abstuvieron de hacer las precisiones correspondientes ante la opinión pública para desmentir la manipulación informativa de los funcionarios de Calderón. Menos aún, opinaron sobre la brutalidad empleada para despojar de su fuente de trabajo a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas para configurar el despido injustificado. De inmediato reactivó la orden a los funcionarios del Sistema de Administración y de Generación de Bienes de acudir nuevamente a la sumisa Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para concretar la terminación de las relaciones laborales con el sindicato. El organismo, obedeciendo la consigna ya establecida por el Ejecutivo y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, emitió el 31 de agosto del 2010 el laudo correspondiente en favor del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, insistiendo de cimentarlo bajo las figuras de caso fortuito y causa de fuerza mayor. Ante tal desaseo legal, el cuerpo jurídico del sindicato se abocó a iniciar el trámite de un amparo directo ante el Tribunal Colegiado el 4 de septiembre del 2010 en contra del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 1337/2010. Tal como lo marca la ley, la demanda fue presentada ante la Junta para que se remitiera a la instancia correspondiente, recayendo en el segundo Tribunal Colegiado de Materia del Trabajo del primer circuito el análisis del caso. En este lapso se dio un hecho que por relevancia nos permitimos hoy citar, pues la Procuraduría General de la República, PGR, solicitó a la Suprema Corte el 9 de febrero del 2011, mediante oficio PGR 48/2011, ejercer su facultad de atracción para conocer no únicamente del amparo directo 1337/2010, sino de otros dos, el 1336/2010, el 1338/2010, también radicados en contra del laudo de la Junta Federal contenido en el expediente laboral 4-329/2009 y que promoviera el SAE. Los funcionarios de la PGR pensaron que la Corte repetiría su criterio jurídico con quien emitió su veredicto el 5 de julio del 2010. Por acuerdo de la segunda sala de la Suprema Corte, se requirió al presidente del segundo tribunal colegiado en cuestión para que en brevedad remitiera los expedientes
no solo los 3 amparos que aludió la PGR en su solicitud, sino también los diversos amparos directos, el 67/2011, 99/2011, 61/2011, pues a criterio del alto tribunal se advierte que guardan relación con los amparos directos a que este expediente se refiere. En sus alegatos la PGR sostenía que por las características de interés y trascendencia que revestía para el Estado mexicano y para la sociedad el caso del decreto de extinción, y por reconocimiento que la misma Corte había hecho sobre la constitucionalidad del mismo, esperaba que los ministros respaldaran lo dispuesto por el laudo de la Junta sobre las causales de caso fortuito y causa de fuerza mayor. En su fallo del 4 de mayo del 2011, en torno a la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción 30/2011, por mayoría los ministros de la segunda sala, Sergio A. Valls Hernández, Luis M. Aguilar Morales, el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano y la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, resolvieron no ejercer la facultad de atracción peticionada por la PGR. En sus razonamientos establecieron: no debe confundirse la constitucionalidad del decreto de extinción de luz y fuerza del centro para efectos administrativos, con las repercusiones que tendrá para la materia laboral, las cuales continuarán vigentes. Nuevamente se deja a salvo la defensa de los derechos laborales de los trabajadores electricistas. El expediente regresó al tribunal colegiado tras la argumentación de los ministros que era un asunto de estricta legalidad y no de inconstitucionalidad. Así, 3 años después de luchar tanto en los ámbitos político, legislativo y jurídico, el sindicato vislumbró por fin la luz al final del túnel, cuando el 13 de septiembre del 2012, el segundo tribunal, por unanimidad, dictaminó como infundadas las causas de fuerza mayor o caso fortuito como determinantes para la terminación de las relaciones laborales con el sindicato. El colegiado dio una puntilla en su dictamen al veredicto de la Junta cuando estableció que todas las declaraciones de los funcionarios involucrados en la ejecución del decreto, desde el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, la extitular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, alegaron, al igual que el expresidente, que la extinción de luz y fuerza del centro se debió a causas económicas, pero olvidaron que los conflictos colectivos de tal naturaleza no se tramitan por vía del procedimiento utilizado por los abogados oficiales. Otro revés a la determinación por consigna del organismo fue la instauración del patrón sustituto en la figura de la CFE, pues aduciendo al principio jurídico de la llamada primacía de la realidad, los magistrados dejaron en claro que la inobjetable obligación al respecto adquirió la Comisión Federal de Electricidad, pues tras el cierre de luz y fuerza del centro, tomó posesión de sus bienes prestando el servicio de la generación y distribución de energía eléctrica en el centro del país, lo que evidenció de paso que nunca dejó de existir la materia de trabajo. Es importante recordar que la sentencia del colegiado señalaba en el punto segundo de su resolución final: la justicia de la Unión ampara y protege al Sindicato Mexicano de Electricistas por sí y en representación de sus agremiados, en contra del acto y autoridad que quedaron precisados al inicio de esta resolución. El amparo concede, para los efectos señalados en el último considerando de esta ejecutoria, de tal manera que instruía a la Junta a dictar un nuevo laudo donde se salvaguardaran las relaciones de trabajo, los derechos fundamentales de los trabajadores establecidos en la Constitución, y se obligaba a la Comisión Federal de Electricidad a asumirse como patrón sustituto por ser la única entidad del gobierno federal responsable de la generación y distribución de la energía eléctrica del país. Además, imponía la obligación del gobierno federal a resarcir los derechos de jubilación y salarios caídos de los trabajadores de luz y fuerza del centro por el lapso de 3 años en que fueron despedidos injustificadamente. Al llegar a la legítima raíz del caso, los integrantes del tribunal confirmaron la absoluta inexistencia de la causa mayor que desde el principio esgrimió Lozano como su llave mágica para acabar con los derechos de los electricistas. Establecieron los altos representantes, siendo así, es obvio
que la acción ejercida por el organismo liquidador apoyada en caso fortuito o causa de fuerza mayor no se actualizaba, porque de acuerdo con las definiciones doctrinales y jurisprudenciales destacados con antelación, la causa mayor o caso fortuito son acontecimientos imprevisibles o que previéndose no puede evitarse, que impiden en forma absoluta el cumplimiento de una obligación legalmente adquirida y que en este caso no se surtiera porque la incosteabilidad de la empresa extinguida es un acontecimiento que sí se pudo prever e incluso hasta evitar con la implementación de las medidas pertinentes para su administración eficiente. Pero lejos de acatar la sentencia del segundo tribunal y como era de esperarse el 29 de octubre del 2012, la contumacia oficial del gobierno de Calderón hizo nuevamente acto de presencia al solicitarse a la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión del fallo emitido en favor del sindicato por el colegiado. Fue así que apoderados del SAE y hasta el Ministerio Público Federal adscrito a dicho tribunal acudieron a la máxima instancia para intentar una vez más obstruir la justicia por órdenes expresas del autor del torcido decreto. La Corte dio entrada a la petición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de liquidador de luz y fuerza del centro, desechó por improcedente la interpuesta por el Ministerio Público Federal advirtiendo la misma con reserva del estudio de importancia y trascendencia que en el momento procesal oportuno se realice, es decir, que estaría sujeta a iguales valoraciones que en su momento hicieran ministros como Luis M. Aguilar Morales, sobre la solicitud de atracción gestionada por la Procuraduría General de la República sobre el caso en febrero del 2011, y que la segunda sala desechó por mayoría al no encontrar los elementos de importancia y trascendencia invocados por la PGR. Se esperaba que en la más sensata de las lógicas jurídicas los ministros ya inmersos en el caso desecharan la petición, pero de forma inaudita dieron entrada a la solicitud y en el peor de las bajezas legales revocaron el 30 de enero de este año la sentencia emitida en favor del sindicato por el colegiado, haciendo añicos el Estado de Derecho y dejando en la indefinición jurídica a los integrantes del sindicato. Expertos en jurisprudencia y derecho constitucional solo tienen una explicación al por qué los miembros de la segunda sala actuaron en contra de sus propias decisiones. La vergonzante consigna recibida desde el Poder Ejecutivo, pues basta recordar que en una resolución de mayo del 2011 establecieron del análisis de los preceptos contemplados en el decreto impugnado puede llegarse a la convicción de que sus efectos no están dirigidos a extinguir, menoscabar o vulnerar los derechos subjetivos que conforman el núcleo de las garantías de la estabilidad en el empleo, máxime si se comprende que los mismos constituyen una serie de derechos exigibles. Los ministros de la segunda sala, Sergio A. Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales, la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos y el presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano resolvieron entonces no ejercer la facultad de atracción peticionada por la PGR, pues señalaron falta de fundamentación y motivación por no darse los supuestos de un caso fortuito o fuerza mayor que son útiles para poder solicitar la terminación colectiva de la relación laboral. Sin embargo, en sus oscuros lineamientos y jurídicos con los que sustentaron su fallo, terminaron por aceptar las causales esgrimidas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La obligación del patrón sustituto a la CFE en su resolución de enero pasado. Debemos de señalar también que a pesar de que el derecho al trabajo es parte inherente de los derechos humanos, al acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que nos brindara su apoyo en la protección de estos derechos de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los tratados internacionales, resolvieron que como la Corte no revocó el amparo, no podía pronunciarse al respecto,
Con una medrosa excusa, el organismo demostró ser uno más de los apéndices del Poder Ejecutivo, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos vimos obligados a buscar justicia más allá de nuestras fronteras y llevar la queja al seno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que a nivel internacional se conozcan los atropellos y agresiones cometidas, porque él debía ser el máximo órgano de justicia del país en contra del sindicato. Labor de denuncia que estamos seguros encontrará eco en este Tribunal Permanente de los Pueblos, que hoy nos permite exponer la agresión jurídica sufrida por el sindicato a manos de los irresponsables ministros de la Suprema Corte, que con su veredicto propinaron uno de los más certeros golpes al Estado de Derecho en este país. Muchas gracias. Humberto Montes de Oca tiene la palabra. Sí, muy buenas noches a todos, compañeras y compañeros, señores del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos. En México, el gobierno cuenta con un sofisticado aparato de control de los movimientos sociales que es utilizado para reprimir y criminalizar a los sujetos en lucha. Esta maquinaria de contención social está compuesta por los cuerpos policíacos y militares, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los medios de comunicación masiva y prácticamente todas las dependencias que, en lugar de velar por los derechos de la población, los violan cotidiana y sistemáticamente. La represión se realiza de dos maneras fundamentalmente: directa, realizada por los cuerpos policíacos y militares en la agresión física con el fin de disolver violentamente las distintas movilizaciones pacíficas y la infiltración de agentes gubernamentales para provocar divisiones internas en los movimientos y organizaciones, lo que deriva en golpizas como las recién narradas por los compañeros profesores, en detenciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, encarcelamientos y asesinatos de luchadores sociales. Es indirecta cuando se realiza por el Poder Legislativo con la aprobación de reformas que vulneran los derechos de la población, los fallos de las cortes y tribunales en contra de los movimientos sociales, protegiendo a su vez la impunidad y la corrupción, la censura, desinformación y tergiversación de las demandas por los medios masivos de comunicación. En el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos denunciar: 1. La intromisión del gobierno en la vida sindical. A mediados del 2009, el Sindicato Mexicano de Electricistas realizó elecciones internas para elegir a su dirección. En ellas se designaría la mitad del Comité Central, incluyendo el cargo del Secretario General. Durante los sexenios anteriores, el SME se había opuesto abiertamente a la privatización de la industria eléctrica, por lo que el partido gobernante Acción Nacional, PAN, impulsó política y económicamente una planilla a fin de ganar al sindicato para sus planes, una planilla encabezada por un señor llamado Alejandro Muñoz, exsecretario tesorero del SME. Segundo, que al sindicato se le negó la toma de nota después de un proceso democrático a donde la planilla del gobierno fue derrotada. Sin embargo, los del gobierno, encabezados por Alejandro Muñoz, denunciaron supuestas irregularidades durante el proceso, por lo que la Secretaría del Trabajo, encabezada por el exsecretario Javier Lozano Alarcón, le negó al SME la toma de nota, lo que le permitió al gobierno desconocer a la dirigencia democráticamente electa por la base trabajadora, dejando al SME en indefensión jurídica. Denunciamos también la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro el 10 de octubre del 2009. Aproximadamente a las 10 de la noche, más de 28,000 efectivos del Ejército disfrazado de Policía Federal tomaron por asalto las instalaciones de esta empresa pública, Luz y Fuerza del Centro, desalojando en forma violenta a los trabajadores que en ese momento se encontraban en turno. Fueron 104 centros de trabajo tomados violentamente en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos,
Estado de México y en el Distrito Federal. Posteriormente, el gobierno de Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con lo que envió en la práctica a la calle de manera injustificada a más de 44,000 trabajadores y dejó en la incertidumbre jurídica a 22,000 jubilados. El gobierno mexicano violentó la ley cuando primero ocupó militarmente los centros de trabajo y después decretó la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El decreto de extinción viola no solo la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo, también transgrede tratados internacionales como los convenios firmados por México con la Organización Internacional del Trabajo. Ante el pueblo de México, el decreto de extinción se anunció como un acto de saneamiento de las finanzas públicas. Se montó una campaña millonaria en contra de la contratación colectiva, argumentando que el contrato colectivo del SME contenía privilegios inaceptables y que se realizaban transferencias de más de 44,000 millones de pesos para los trabajadores, cuando en realidad estos dineros de la transferencia eran para subsidiar las tarifas de millones de usuarios. Actualmente sabemos que en la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro las tarifas se dispararon hasta en un 700% porque esa transferencia de recursos del erario público que iba directamente al subsidio de consumo de electricidad quedó suspendida con el decreto de extinción. La toma armada de Luz y Fuerza del Centro se realizó de manera planificada, no tiene precedentes en la historia de México. Tanto policías como militares iban fuertemente armados y utilizaron la fuerza en contra de los trabajadores para expulsarlos de sus puestos de trabajo. Asimismo, los trabajadores ya no pudieron regresar a sus actividades porque las instalaciones estaban tomadas por el Ejército, la Policía Federal. Algunos trabajadores fueron secuestrados el mismo día del decreto de extinción, trabajadores con alto nivel de calificación, operadores de la red eléctrica nacional, que fueron en algunos casos retenidos en los centros de trabajo, en otros casos fueron sustraídos de sus propios hogares para hacerlos operar el sistema y evitar el colapso del sistema. También hemos tenido asesinatos. El 23 de junio del 2010 fue asesinado nuestro compañero José Juan Rosales Pérez con un disparo en el cuello cuando se encontraba en el patio de su casa. El compañero Juan Rosales era un destacado activista de la resistencia y él era encargado de un plantón, o sea, de un campamento que nosotros teníamos en esas fechas en las oficinas de Comisión Federal de Electricidad, en las calles de Insurgentes y Reforma. Días antes del asesinato recibió múltiples amenazas para que abandonara la lucha del sindicato. Hemos tenido también una multitud de diversas órdenes de aprehensión. Desde 2009 hasta la fecha, el gobierno mexicano ha girado diversas órdenes de aprehensión en contra de los miembros del Comité Central del SME, buscando frenar la lucha de los trabajadores. Algunos ejemplos de estos son las órdenes de aprehensión giradas en contra de Martín Esparza Flores, secretario general, del compañero Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Trabajo, hoy secretario del Interior, y Amalia Vargas, apoderada legal del SME. Con estas órdenes de aprehensión, el gobierno claramente busca dejar en la indefensión jurídica al sindicato y por ende sin posibilidades de negociación o interlocución con las distintas autoridades. En cuanto a los presos políticos, a lo largo de 4 años de resistencia, el SME han sido detenidos más de 500 trabajadores electricistas. El 21 de octubre del 2010 fue detenido cuando regresaba al Distrito Federal de una movilización en el estado de Puebla el prosecretario de Divisiones Miguel Márquez Ríos, quien estuvo casi 2 años en prisión, acusado de secuestrar a personal de Comisión Federal de Electricidad y a 6 policías federales, así como se le imputa el delito contra el consumo de la riqueza nacional y daño en propiedad del gobierno federal. El 11 de abril del 2011, en el contexto del año y medio del decreto de extinción, fueron detenidos 11 compañeros: Hugo Medina Rodríguez, Álvaro Figueroa Santiago,
Eusebio Valdés Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Jorge Ulises Uribe Gaona, Rogelio García Flores, Gabriel Rodríguez Arriaga, Rodolfo Vives Espíndola, Gilberto Burgos Martínez, Marco Antonio Cortés Cruz y Gabriel Blas Bastián. Este último trabajador, jubilado con más de 70 años de edad y en un precario estado de salud provocado por enfermedades crónicas degenerativas. Gabriel Blas Bastián fue liberado el 11 de julio del 2012. El 14 de febrero del 2013 salieron del reclusorio Oriente 9 compañeros más, y fue hasta el 12 de julio del 2013 que Jorge Ulises Uribe Gaona salió en libertad después de más de 2 años en prisión como producto de la intensa movilización realizada por el sindicato. Hay hostigamiento en contra de los trabajadores en resistencia. Diversos trabajadores electricistas han denunciado, tanto miembros del Comité Central como compañeros de base, la visita a su domicilio de miembros de la Policía Federal y de grupos de trabajadores detractores al sindicato y afines al gobierno, quienes realizan amenazas en contra de ellos y a sus familias para que abandonen la lucha y acepten la liquidación que ofrece el gobierno. En cuanto al uso violento o excesivo de la fuerza pública en contra del sindicato, podemos mencionar algunas fechas claves que están en nuestro alegato. El 12 de noviembre del 2009, la policía agrede a miembros del ESME en las carreteras de Querétaro, Cuernavaca y Pachuca. El 12 de enero del 2010, trabajadores del Departamento de Líneas Aéreas que realizaban una protesta pacífica en un centro de trabajo llamado Pantitlán, fueron aproximadamente a las 4 de la mañana tiroteados por policía que resguardaba estas instalaciones tomadas por el ejército y la policía. El 16 de marzo del 2010, en el sector Cables Bolívar, que es un centro de trabajo de distribución subterránea, la policía reprimió brutalmente a los trabajadores electricistas y lanzó al menos 6 granadas de gas lacrimógeno que afectaron una primaria, una guardería y a un menor de 2 meses de edad que dormía en su domicilio. Decenas de trabajadores fueron golpeados y al menos 500 niños resultaron intoxicados por el gas. El 16 y 17 de marzo del 2010, en Juan Ló, estado de Hidalgo, la Policía Federal ingresó violentamente en diversos domicilios de trabajadores buscando a miembros del Comité Central del ESME. 120 trabajadores que realizaban una guardia en el centro de trabajo son retenidos ilegalmente, 3 trabajadores son detenidos y golpeados en forma brutal y la policía cortó los servicios de electricidad y agua de toda esta comunidad. El 11 de abril de 2011, sujetos externos al ESME provocan un enfrentamiento con la Policía Federal en las inmediaciones de las oficinas centrales de Luz y Fuerza en el Distrito Federal. 11 compañeros son detenidos. La represión llega hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde la policía avienta gas lacrimógeno en el metro. 26 de junio del 2012, en una protesta afuera de la Secretaría de Gobernación, son lesionados más de 50 trabajadores por la Policía Federal. Denunciamos también la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 5 de julio del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional el decreto de extinción de Luz y Fuerza y al mismo tiempo dejó salvaguardados los derechos de los trabajadores y validando al ESME como representante de sus derechos. El 13 de septiembre del 2012, el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia del trabajo otorga la victoria jurídica al sindicato con un amparo directo que ordena la reinserción laboral de los trabajadores en resistencia en Comisión Federal de Electricidad a través de la figura del patrón sustituto de todos los trabajadores que no aceptamos la liquidación, incluyendo el pago de los salarios caídos, el reconocimiento del tiempo de servicio para los trabajadores que rechazaron las liquidaciones y la figura del patrón sustituto. Sin embargo, el 30 de enero del 2013, hace unos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo arbitrario e ilegal, revocó el amparo del segundo tribunal colegiado, alargando el conflicto y el sufrimiento de miles de familias electricistas al declarar la inexistencia de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Nosotros queremos subrayar que la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue completamente ilegal, porque en 2 ocasiones se había negado a asumir este
el análisis y el estudio de este amparo, y después de que lo había rechazado en 2 ocasiones consecutivas, incluso una de ellas a petición del sindicato y otra a petición del gobierno federal, una vez que ya tenemos la victoria del tribunal colegiado como última instancia en materia del trabajo, la Suprema Corte de Justicia, en un acto arbitrario, decide retomar el caso y echa abajo, revoca la sentencia del tribunal. Esto nos obligó a ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde nosotros tenemos depositada una queja en contra del Estado mexicano y en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violaciones a los derechos humanos fundamentales de los trabajadores electricistas en resistencia, 16.599 trabajadores que no se van a rendir. Violación mediática: el gobierno mexicano desató una campaña multimillonaria para tergiversar, calumniar, criminalizar y censurar la lucha de los trabajadores electricistas, ocultando así sus demandas. Los medios de comunicación actuaron como operadores políticos del Estado, que a su vez los benefició con contratos millonarios y particularmente cediendo, más de 1.300 kilómetros de fibra óptica que el gobierno federal, después del decreto de extinción, le cedió a los monopolios de la comunicación, tanto de la televisión abierta como de la televisión por cable. Los medios de comunicación actuaron con los siguientes propósitos: 1. Legitimar ante la opinión pública las acciones ilegales del gobierno, comenzando con la negativa de toma de nota al SB en el proceso electoral interno del 2009, luego la toma armada y la extinción de Luz y Fuerza y las subsecuentes represiones y arbitrariedades judiciales cometidas en contra de los trabajadores electricistas, deslegitimando, minimizando, criminalizando y o censurando las voces que se oponían a la extinción de Luz y Fuerza, entre ellas las del sindicato, artistas intelectuales y diversas organizaciones sociales. Criminalización, censura y desinformación de las justas demandas de los trabajadores y sus movilizaciones. En diversas ocasiones los medios de comunicación minimizaron e incluso ridiculizaron las demandas de los electricistas, haciéndolos ver como peticiones de un grupo minoritario para defender sus privilegios, fomentando la división y la desinformación de los miembros del SB y los diversos actores que se oponían al decreto. Finalmente, queremos decir que a lo largo de 99 años de existencia, el SB ha luchado por defender los derechos y las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos, además de preservar el carácter nacionalista de la industria eléctrica mexicana, siendo uno de los principales opositores a la privatización de los energéticos. Fue a raíz de la lucha histórica del SB que el gobierno decidió realizar una guerra de exterminio en contra de nuestra organización. El primer ataque y el primer intento de represión a nuestra organización sindical fue la intromisión del gobierno en la vida sindical, posteriormente la negativa de la toma de nota y finalmente el decreto de extinción de nuestra fuente de trabajo, con la intención de acabar con nuestra contratación colectiva y acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, un sindicato democrático en nuestro país. Todo esto se realizó con el fin de eliminar a nuestra organización para poder avanzar en los planes privatizadores y en la eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores, con la implantación de una reforma laboral completamente regresiva y violatoria de la norma vigente nacional y de los propios convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.